La idea de compartir esto en la tarde de hoy es hacer algunos análisis jurídicos, pero también continuar sensibilizando sobre un tema de tanta relevancia, ¿no? Bueno, para efectos del contenido voy a comentar algunas cuestiones más criminológicas, prácticas y también algunas jurídicas y pues combinarlo un poco con lo que ocurre en la realidad y también lo que nos muestran algunas producciones cinematográficas que creo que sirven de buen ejemplo. Y no solo producciones cinematográficas, sino también documentales que me parece que sirven de buen ejemplo de qué es lo que sucede y cómo podemos enfrentar este tipo de actividades delictivas, ¿no? La idea es que voy a estar conversando aproximadamente unos 40 minutos. A partir de allí, pues si hay algún comentario o alguna inquietud, podemos abrir los micrófonos o por el chat compartirlo y pues luego de esto terminamos la sesión. Esta es nuestra tercera sesión de Masterclass. Ya llevamos contando las sesiones anteriores, pues unos 60 participantes en total, lo cual ha sido bien interesante y esperamos en una siguiente etapa entonces concentrarnos en algunos aspectos de litigación y luego volver a otros aspectos de derecho penal sustantivo, ¿no? Así que bien, arrancamos. Las estafas han evolucionado realmente de conformidad con el desarrollo o de actividades financieras o desarrollos tecnológicos. Si nos ponemos a ver un poco la historia de cómo han ocurrido fraudes a nivel mundial y los fraudes más sonados, usualmente se han dado producto de oportunidades en los mercados financieros que pues permiten quizás desarrollar estos aspectos de la creatividad del ser humano y siempre enfocados en obtener un lucro indebido. Cuando digo esto me refiero, por ejemplo, si vemos el caso de Carlo Ponzi, que ocurre por allá por 1920 en Estados Unidos, era un fraude, digamos, sencillo de estampillas, pero que proponía una inversión. Y esta inversión que presentaba un retorno del 50% en 45 días y del 100% en 90 días, era muy atractivo para el ser humano. ¿Y esto por qué? Porque usualmente como personas queremos obtener más dinero del que tenemos, ¿no? Esa es la característica particular de la mayoría de los seres humanos. Y en función de esto, o conociendo esto, esos delincuentes, estafadores, que usualmente tienen encanto, tienen labia, tienen habilidades de convencimiento y de persuasión, se aprovechan para efectos de obtener un lucro indebido. Más adelante, cuando vemos de igual manera el caso del señor Madoff, que fue todo un esquema piramidal enfocado de igual manera en inversiones, esto se enfocaba a sí mismo en esa imagen de comerciante exitoso que impactaba al resto y que los hacía querer ser como él o estar en su mismo negocio. Entonces, es evidente que las estafas tienen mucho que ver con ese desarrollo de los negocios. Usualmente cuando hay una posibilidad de negocio surge la posibilidad de hacer la estafa. Es lo que nos pasó hace algunos años con el Forex y ahora, pues más recientemente con las criptomonedas. Ya estamos en una etapa en la que se están dando estafas con las criptomonedas, independientemente de que sean monedas virtuales, válidas, etcétera, pues obviamente quienes están en el mundo del delito se aprovechan de esta nueva herramienta con el propósito de lograr sus fines aviesos. También es importante establecer que las estafas se han ido modificando en cuanto a su configuración de necesitar la interacción de persona a persona, y por eso siento yo que es mucho más reprochable la forma en que se hacen las estafas hoy día, porque antes había un mayor nivel de exposición, es decir, el estafador tenía que poner el rostro, ¿no? Tenía que poner la cara, tenía que convencer de forma directa, tenía que enfrentar las preguntas del sujeto al que estaba convenciendo, de la persona que estaba convenciendo para estafarla. Sin embargo, hoy día podemos utilizar o pueden utilizar los estafadores libremente el anonimato, esconderse detrás de no solo de los teléfonos que existen hace muchos años,
sino también de los teléfonos, los celulares, el internet, el correo electrónico, entre otros, ¿no? Y hay un escenario importante y es el desconocimiento de cómo funciona el ciberespacio, la escasa adaptación que a veces tenemos y la limitada percepción de riesgo que tenemos del internet y de las redes sociales. Y en esto, pues no solo están nuestros padres o nuestros abuelos, sino están los niños, los adolescentes y nosotros mismos, que a pesar de que estamos en una edad en la que podemos hacer unas verificaciones adicionales relacionadas con cómo funciona el internet, pues podemos ser susceptibles de caer en este tipo de estafas, las comunes y las cibernéticas. Bien, entonces, mirando un poquito el sujeto, ¿no? El sujeto activo del delito, el estafador. Usualmente se trata de personas que se aprovechan de la confianza, de la confusión y generan un sentido de urgencia. Usualmente el estafador no permite que el asunto se enfríe, sino que necesita que la actividad se realice de manera inmediata, o sea, no da tiempo de pensar, de analizar, sino que te entusiasma y necesita que hagas una disposición patrimonial de forma inmediata. Esto cuando hay, obviamente, una inmediación de persona a persona. Aquí quería hacer referencia a algunas películas, algunos documentales que están ahora mismo en redes sociales, porque me parecen sumamente valiosos para comprender la figura del estafador y los motivos que orientan a la víctima a caer en este tipo de estafas. Una de esas que recomiendo es El estafador de Tinder. Me parece que allí, pues, evidentemente el enfoque es una estafa clásica enfocada en esa necesidad del ser humano de ser amado. En este caso eran mujeres, seguramente algunos de ustedes lo ha visto, y él, aprovechándose de eso, a pesar de que daba toda una idea de ser una persona adinerada, de buen estatus económico, qué curioso que de repente necesita un apoyo económico para poder seguir adelante. Y pues obviamente lo que se descubre es que era casi un sistema de defraudación permanente, una cadena en la cual con el dinero de una hacía vivir sueños a otra. Viceversa. Inventing Anna, inventando Anna Delvey, me parece que es otro ejemplo interesante de cómo funcionan las estafas. Esto todavía estamos en el escenario de las estafas clásicas o comunes, esas que requieren que te presentes y que en principio son las que deberíamos, desde el punto de vista de persecución penal, tener la capacidad de atrapar a ese sujeto estafador de manera mucho más sencilla, ¿no? Porque lo vemos, lo conocemos, a pesar que nos puede dar una identidad falsa, en principio hay una imagen, una fotografía, textos, etcétera, ¿no? Y pues también les recomiendo No confíes en nadie. Y esta se trata de criptomonedas. En este caso, pues un joven crea un espacio virtual, toda una plataforma virtual relacionada con criptomonedas, y el propósito esencial era pues estafar. Simple y llanamente tenía la intención de dejar sin dinero a cientos de miles de personas. Y tenía un esquema similar a las estafas clásicas, lo único es que armó una plataforma virtual para que la gente pudiera ver su dinero, cómo crecía la inversión, etcétera, y en consecuencia de esto, pues lamentablemente el dinero fue desviado, él desapareció, ni siquiera hay una constancia de su muerte, y se perdió el dinero de cientos de personas, ¿no? Bien, la otra película que recomiendo es El Mago de las Mentiras, en HBO, que pues muestra lo que les dije, la historia de Bernie Madoff. Y finalmente recomiendo, pero recomiendo mucho, que puedan ver el documental de Red Table Talk. En ese programa, la última sesión, ellos están discutiendo los diferentes tipos de estafas, los scam, como ellos les dicen, que son todavía estafas comunes, pero que tienen un contenido de ciberdelincuencia. Uno de los casos que se plantea es de la famosa participante del programa Shark Tank. En ese programa, la señora Barbara Corcoran da cuenta de cómo el estafador
entra a su organización, seguramente de forma subrepticia, a través de mecanismos cibernéticos, entabla y por ende empieza a conocer la organización, porque uno en principio dice, bueno, tiene que ser que alguien de adentro dio el dato, pero no necesariamente, porque los ciberdelincuentes utilizan accesos indebidos o accesos ilícitos a través de Internet, obviamente que ahorita vamos a conversar un poco más de eso, y con esos accesos logran los resultados deseados. En este caso, la persona o el ciberdelincuente fingió ser la secretaria de la señora Corcoran utilizando un correo electrónico descrito casi de manera idéntica al de la organización. Digamos que después de arroba escriben Corcoran y él escribió Coan sin la R. Y de esa manera le mandó un correo al contador pidiéndole que hiciera una transferencia de $400,000, $377,000 con tantos centavos, ni siquiera la puso redonda, sino con centavos, a Alemania. La suerte es que el contador recibió la comunicación y le dijo al asistente, oh, cómo no, confirmo que voy a proceder, y cuando hizo la transferencia, le manda un correo al asistente diciendo, ya la hice, confirmo, pero lo mandó al correo correcto, que usualmente son como los que se graban en la pantalla de la organización, en el sistema de correo electrónico, y allí se dan cuenta de esta estafa, inmediatamente se comunican a los bancos y logran detener la transacción desde el banco en Estados Unidos hacia el banco en Alemania. No siempre se tiene esa suerte, porque usualmente cuando se hace ese tipo de transferencias, el retiro es casi inmediato, ¿no? El retiro del dinero. Así que bueno, ahí comentan dos casos más, uno de cripto, otro de suplantación de identidad, que me parece que son muy recomendables y está disponible en Facebook. Una de las recomendaciones, y que yo la comparto plenamente, es cuando se dé este tipo de solicitudes o de acceso, esto ya es más preventivo, hay que ir a la fuente. Es decir, alguien me está escribiendo para hacer X actividad o me está pidiendo que haga una transacción o una transferencia, debo levantar el teléfono y llamar en la medida de lo posible o ir a su escritorio, tener un contacto directo con la persona, confirmando que se trata de la misma persona y que efectivamente se está pidiendo el trámite. Obviamente, cuando estamos hablando de grandes organizaciones, esto es difícil hacerlo de uno a uno, pero es lo recomendable porque la mayoría de la gente que cae son personas comunes y corrientes a las que se les cuenta una historia y se genera un sentido de urgencia, ¿no? Bien, ahora un poquito de enfoque criminológico hacia la víctima y ya después empezamos a la parte más jurídica o sustancial. En este texto, que se llama Outsmarting the Scammer Artist, How to Protect Yourself from the Most Clever Cons, de Doug Shadell, cómo protegerte de las estafas más significativas, una de las cosas que se dice es que, o que se sustenta, es que usualmente las víctimas están ansiosos por las ofertas. O sea, hay un grupo de personas que les interesa ganar, que quieren cupones, que quieren productos, que cuando haces una oferta de dame tus datos porque voy a ponerte en una tómbola, se inscriben. Entonces, ese tipo de personas que están ansiosas por las ofertas son usualmente los más susceptibles de caer en este tipo de engaños, ¿no? Son susceptibles también a la persuasión, a que me cuentas una historia, me dices que hay una necesidad, que esto tiene que ser rápido, y eso se combina con carentes de estrategias defensivas. Usualmente no tienen una fórmula o no tienen la costumbre de hacer una verificación, de profundizar en lo que le están informando, de entrar a veces a Google, a hacer una búsqueda simple, sino que creen en la historia y simplemente actúan de forma ciega. Luego se hace referencia a la inclinación a correr riesgos, que también hay gente que vive así. Bueno, yo soy un empresario. ¿Cómo los empresarios se hacen ricos? Arriesgan. Ellos arriesgan para ganar. Así decía una de las víctimas de estafa en criptomonedas, en uno de los documentales que más recientemente salió, y que él pensaba pues que esa era la fórmula para salir de la pobreza, y pues lamentablemente perdió todo lo poco que había generado en su vida profesional. Luego tenemos que a veces encontramos a personas que están pasando por un mal momento, y en ese momento les llega están rezando, están
pidiendo una divina providencia y en ese momento les llega esta maravillosa oferta que les permitiría salir de ese problema. Entonces lo ven como una señal divina y a pesar de no tener dinero, entregan más para supuestamente obtener un beneficio mayor y lamentablemente terminan estafadas. Bien, nuestro Código Penal, solamente me voy a concentrar en el artículo 220, el primero y el segundo párrafo, porque nuestro Código Penal tiene la figura de la estafa simple o clásica y la estafa agravada por el uso de medios cibernético o informático. Esto es interesante y yo particularmente tengo una opinión sobre este tema y poco a poco la voy a ir dejando ver porque soy de aquellas personas que piensan que ya nosotros teníamos una cobertura para el delito de estafa agravada mediante el uso de medios cibernéticos e informáticos con la ley de delitos financieros, ¿no? El tipo penal de fraude financiero realmente ya cubría esta posibilidad desde el año 2003, a diferencia de muchos países que tuvieron esta lucha jurídica en el sentido de que la estafa por medio informático o cibernético no encontraba un encaje en ninguna conducta, sobre todo por lo que veremos ahora, que usualmente esta estafa cibernética no requiere un engaño persona a persona. Entonces, cuando se entraba al debate, este era uno de los temas que surgía de manera inmediata. Es decir, hay una necesidad de tener un engaño y si no hay un engaño per se o propiamente, entonces no podemos calificarlo como estafa y por ende, pues muchos casos en otros países quedaron sin sanción, a diferencia de Panamá. Entonces, nos queda como ese desafío de ubicar claramente qué podemos entender por una estafa con uso de medios cibernéticos o informáticos, porque cuando toque al sistema bancario, desde nuestra perspectiva, mi perspectiva, ya hay un tipo penal especial que regula la materia cuando se trata de las cuentas bancarias, porque hay otra multiplicidad de estafas que se pueden dar por medios cibernéticos que pueden implicar uso indebido de tarjeta de crédito. Yo diría, pero es que hay un tipo penal de uso indebido de tarjeta de crédito, que no necesariamente tiene que ser la tarjeta física. Y también tenemos todas las compras o el fraude electrónico en portales de compras, en Facebook, por ejemplo, Market. Hay muchos casos de esa naturaleza en donde a veces podemos tener elementos cibernéticos y otras veces son estafas comunes. Así que, pues vamos a mirar un poquito el tema, ¿no? La mayoría de los que está acá en la sesión en este momento son personas que conocen los elementos de la estafa clásica, ¿no? Esa historia, el engaño, el perjuicio y el beneficio. Y usualmente está acompañada del ánimo de lucro o el interés de obtener un beneficio económico. Tenemos que en el engaño hay una historia falsa que transmite el estafador a su víctima, haciéndole creer que hay una oportunidad de lucro. En el error, la víctima cree que la historia falsa que transmite el estafador y eso lo determina a ser una disposición patrimonial perjudicial para sí o para un tercero. Tenemos el perjuicio, que es económico, usualmente, es lo que requiere el tipo penal por ser un delito de esta naturaleza, y el beneficio, que es el rédito o incremento que va a tener la persona que estafa directamente o un tercero. En este tipo de casos vamos a encontrar que usualmente tenemos un ánimo lucrativo, un interés de incrementar el patrimonio. Y vale la pena destacar o comentar que en las estafas, independientemente de que sean clásicas o que sean estafas cibernéticas, vamos a tener la posibilidad de contar con un sujeto que le denominan el intermediario o la mula, ¿no? Y hay una discusión interesante en diferentes países acerca de si esa persona intermediaria debe ser sancionada como partícipe de este delito o debe ser excluida la punibilidad. Aquí en Panamá, nosotros tuvimos un caso de delito financiero, uno de los que recuerdo, en el cual la Corte Suprema de Justicia condenó al intermediario que facilitó su cuenta bancaria, porque a través de esa cuenta bancaria fue que se recibió la transferencia y a la vez se transfirió, valga la redundancia,
a una tercera cuenta de donde se retiró todo el dinero. Obviamente la explicación que él daba era que le habían pedido el favor, que le habían ofrecido un beneficio económico por prestar su cuenta, y digamos que ese tipo penal no tiene la referencia o la frase que tiene el delito de blanqueo que dice previendo razonablemente, ¿no? Que lo baja a dolo eventual. Pero la Corte Suprema de Justicia en su análisis terminó convencida de que él tenía conocimiento de la comisión del delito y por ende lo sancionó. Pero hay casos en los que eso no es tan claro, que de verdad la gente cede o cae, sin embargo, pues usualmente terminan siendo sancionados. Hay toda una situación sobre este tema. En España, por ejemplo, están discutiendo ahora un caso interesante en el cual fue una estafa, digamos, con contenido cibernético, que la funcionaria de la empresa facilita los datos creyendo que se lo estaban pidiendo legítimamente y pues lo que hizo fue facilitárselo a los estafadores que a la vez generaron un perjuicio económico a la empresa. Eh, Se aduce que ella pues no tenía conocimiento ni intención de defraudar. Bien, pasamos ahora a lo que es propiamente la estafa cibernética, ¿no? Y una de las características de este delito es que usualmente se realiza en anonimato y sin contacto personal. Y ese es un elemento que nos va a caracterizar o va a distinguir entre una estafa común y una estafa cibernética. Hay estafas comunes que son un poco más elaboradas. Por ejemplo, hace unos días conversaba con una persona que me decía, fui víctima de estafa cibernética. Pero en ese caso, decía yo, bueno, y ustedes podrán establecer su criterio, ¿no? Parecía que había una estafa más bien común utilizando el WhatsApp, por ejemplo. Y ahí viene todo un tema porque en el WhatsApp sabemos que hay posibilidad si no tenemos el sistema de doble verificación, que nos roben la cuenta, ¿no? Por un breve escaneo, si usamos WhatsApp de escritorio, son las maneras más fáciles en que te pueden robar la cuenta de WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Ella estaba en un grupo de amigos, como muchos de nosotros tenemos grupos en WhatsApp, y en ese caso, la persona que la contacta le escribe de forma directa, con la suerte que ella no tenía grabado ese contacto entre sus números de teléfono, por ende no reaccionó rápidamente que no era la misma persona con la que ella hablaba en el grupo. Esta persona la contacta, le pide de urgencia que la apoye con un tema económico porque está mandando unos elementos por aduana y que no han llegado, y pues lamentablemente ella cayó por un tema de apuro, de urgencia, etcétera, y hizo la transferencia. Lamentablemente, pues se configuró, se consumó el hecho delictivo, tuvo que poner su denuncia y afortunadamente pues no se había hecho el retiro del dinero en el banco y se pudo trabajar de forma urgente, pero allí, si bien es cierto, había un anonimato, ella accede a su dinero, o sea, nadie se mete a su cuenta bancaria, sino que la persona accede directamente a su dinero y hace una transferencia de manera voluntaria, es decir, había un engaño previo, una transferencia hecha por la propia víctima. Y esos casos son los que denominan que hay ingeniería social, pero ahora podemos discutir un poquito más en detalle. Bien, entonces las estafas cibernéticas usualmente se dan por ejemplo, spyware, keylogger, o sea, virus que se introducen a las computadoras o a los teléfonos celulares, se apoderan de la información del usuario y luego se utiliza para extraer dinero de sus cuentas bancarias. Ya sea, y también hay métodos como el phishing, el farming, los troyanos. Parece mentira porque uno que vive en un mundo tan jurídico y tan físico, ¿no? Desde el punto de vista presencial, pero los troyanos se meten a tu computadora y se apoderan del sistema. Inclusive hay unos que son backdoor, que es decir, se mete a tu computadora y deja por así decirlo, deja la puerta abierta y permite que se controle el equipo de forma remota.
se pueden inclusive controlar sistemas energéticos, cualquier cosa que ocurra que se maneje por computadora. Si tiene un espacio de vulnerabilidad, un troyano backdoor puede ingresar y puede controlarlo. Entonces, los ciberdelincuentes pues se han especializado en utilizar este tipo de virus y de elementos informáticos con el propósito de ingresar a los sistemas. El spyware lo que hace es, entra a tu sistema y pues verifica lo que estás haciendo, verifica información, roba tus datos y se los lleva. Y puede ingresar luego a cuentas bancarias. Si el banco no tiene sistemas adecuados de protección, porque, ojo, por ejemplo, no sé cuántos tendrán cuenta de Banco General. Yo creo, en principio, que el método de lo que era antes la tarjeta de enlace y que es el sistema de verificación con clave que cambia cada segundo, hace un poco más complicado que aun cuando te roben el usuario y la contraseña, puedan hacer una transferencia internacional porque necesitan corroborar la información con ese último dato de la cadena. Entonces también en este escenario necesitamos esa protección que nos brinda el sistema bancario en concreto que estamos utilizando o la entidad bancaria para protegernos de este tipo de estafas, ¿no? Bien, los keylogger lo que hacen es que entran al sistema y se apoderan o van generando información en función de lo que el teclado marca. Es decir, es como si absorbiera o leyera el sistema. El phishing, por su parte, es un mecanismo que se usa muchísimo a través de correo electrónico. Seguramente todos hemos recibido aquí un correo de phishing. Es decir, aquel que te pide, antes era mucho más común y uno se asustaba y procedía, ¿no? Ya casi que no, pero siempre hay alguien que cae porque se mandan de forma masiva. Entonces te piden que actualices los bancos. A mí todos los días me llega uno de PayPal. PayPal me está pidiendo que mi tarjeta está vencida y que necesita actualizar. Y yo dije, pues es que yo no uso PayPal, pero siempre hay alguien que sí lo usa y siempre hay alguien que quiere actualizar. Y con solo entrar al sistema y actualizar la información, pues te roban los datos y a partir de allí pueden hacer transacciones o transferencias, ¿no? El farming es un poquito diferente porque no tiene como el propósito inmediato de robarte el dato a través de, por ejemplo, un formulario, que es lo que usualmente hace el phishing, o a veces te redirige a alguna página. El farming lo que hace es crear una página electrónica o página web con la apariencia de la página original del banco o del comercio electrónico que uno está visitando, solo que usualmente en la descripción del URL tiene alguna característica distinta. Es decir, Facebook, por ejemplo, Fakebook. Y uno a veces en la urgencia no lee ese detalle, le cambian solo una palabra. En Mercado Libre, yo les decía en otra conferencia que dictaba hace unos días, tuvo un fraude donde los defraudadores escribieron rmercadolibre.com.ar. Entonces se parecía muchísimo. Cuando uno mezcla la R minúscula con la N, parece una M. Y ese tipo de escenarios son los que pinta el del farming, que puede robarte los datos entonces de la tarjeta de crédito y demás, porque crees que estás comprando, por ejemplo, en un sitio de internet, pero no. Te están obteniendo tus datos para luego hacer otras compras y cargarlas a tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Eh, y los mensajes de correo electrónico con contenido fraudulento, de igual manera, son aquellos que buscan robarte información y ahí hay un poco una mezcla también con la denominada estafa nigeriana, que es aquella que yo no calificaría como una estafa cibernética, sino como una estafa clásica. Y si no me equivoco, el caso que ayer salió en los medios de comunicación de la Operación Fortuna, que se ha dado a nivel nacional, tiene que ver con una estafa muy como las nigerianas, en el sentido de que te ofrecen o te proponen que te vas a ganar algo, una herencia, te has ganado, perdón, un premio de la lotería, te han dejado un dinero, pero tienes que darles algo para efectos de que te den esa contraprestación. Y pues lamentablemente todavía tenemos gente que cae en este tipo de actividades. Bien, entonces, recapitulando un poco, la estafa común o la estafa informática gira en torno al elemento de engaño personal, como ya lo hemos dicho, mientras la estafa informática o cibernética
requiere más una manipulación de sistemas. Hay quienes sostienen que para que una estafa sea realmente cibernética, toda la operación debe darse en el mundo virtual. Es decir, nunca hay un contacto personal, a diferencia de muchas otras estafas que estamos viendo hoy día, que hay un contacto por WhatsApp, que a veces llega a haber un contacto personal, que hay un envío de un voucher falso de depósito, por ejemplo, o un pago con un cheque falsificado, que al final, a los 3 días no se hace efectivo y ya la persona entregó el producto. Esas son más estafas comunes. La estafa cibernética requiere pues esta otra elaboración o el uso de spywares, etcétera. Y en esos casos es muchísimo más difícil encontrar a los autores, porque usualmente los dineros están derivados a cuentas bancarias en el exterior. Y si lo están acá, si lo están en el mismo territorio nacional, usualmente también se dan los depósitos de forma tan rápida que resulta un poco complejo identificar a los autores, pero siempre tendremos un titular de cuenta bancaria. Entonces, esa es quizás la ventaja para efectos investigativos, que ese titular de cuenta bancaria usualmente va a tener o va a poder dar pistas acerca de quién se llevó el dinero. Entonces, también tenemos que en la estafa común, la transferencia usualmente es autorizada, mientras que en la estafa informática vamos a tener usualmente una transferencia no autorizada, es decir, me robas la información, me robas los datos, me los sustraes y luego haces a través de otros mecanismos el ingreso a mis cuentas o el uso de mi información para efecto de acceder a beneficio patrimonial. En consecuencia, pues ahí podríamos ver quizás otro elemento diferenciador entre una y otra. Para esto les recomiendo los escritos de Fernando Miró Linares, me parecen buenísimos para distinguir la multiplicidad de tipos de estafas que hay y encontrar cuáles son comunes y cuáles son entonces las cibernéticas. ¿Cómo protegerse? Voy aquí a comentar algunos temas muy puntuales. Hay un experto que se llama Coti Ligbin, que trabaja en una empresa que se llama Resguarda en Argentina. Y él comenta un tema acerca de las contraseñas y hace una analogía que me parece básica o fundamental. En el tema de la política de contraseñas fuertes para evitar este tipo de estafas, con al menos 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, él dice, si usted piensa en su casa, usted no le pone la misma cerradura a todas las puertas, ¿verdad? Tiene una cerradura y una llave para la puerta de entrada, otra para la puerta de atrás, eh, otra para su auto, otra para la oficina. Entonces, si usted usa llaves distintas para acceder a cada uno de estos lugares, ¿por qué solemos usar una contraseña similar para todas nuestras cuentas? O sea, no queremos que se nos olvide, pero a la vez nos exponemos a ser víctimas de este tipo de fraudes. Eso por un lado quería comentar. Por otro, pues obviamente todos saben que no hay que pinchar enlaces que se reciban por correo electrónico ni por SMS. Es preferible pues eliminar. Cuando yo recibo ese tipo de mensajes simplemente elimino, no a la curiosidad, porque uno no sabe hasta dónde pueden llegar con este tipo de accesos indebidos. El otro punto que es importante sobre el desconfiar en las redes públicas, una analogía que se hace también es, nosotros solemos abrir nuestra billetera así, en público, para que todo el mundo vea cuánto dinero tenemos, cuando la gente nos está rodeando y nos está viendo. Pues no lo solemos hacer. Entonces, una recomendación que nos hacen en este escenario es no lo haga públicamente, no se conecte a su cuenta de banco a través de una red Wi-Fi pública. O sea, si está en un aeropuerto, no se le ocurre hacer una transferencia bancaria, porque inmediatamente le pueden robar los datos. A una amiga de República Dominicana le pasó por conectarse a la red del aeropuerto, pues luego fue víctima de algunos fraudes financieros. Entonces, la analogía es así, si usted no abre su cartera públicamente para que todo el mundo vea que usted tiene ahí adentro su wallet, entonces no lo haga con su sistema de transferencia bancaria de dinero porque va a estar en riesgo.
Proteger todos los dispositivos mediante antivirus con herramientas extra de seguridad como almacenaje de contraseña y verificador de enlaces y conexiones. Google lo tiene y hay un sinfín ahora de productos que permiten almacenar las contraseñas de manera segura. En principio, ahí también depositamos nuestra confianza en el proveedor de ese servicio a efectos de que pues nuestras contraseñas se mantengan seguras. Usar perfiles de usuario con permisos restrictivos que no permitan acceder a ninguna información más que la estrictamente necesaria en el desempeño profesional y mantener los equipos bloqueados con contraseña, que eso también es importantísimo. Entonces, esta es un poco, digamos, la visión que podríamos compartir acerca del tema de las estafas cibernéticas. Hay muchísimo más de fondo, pero pues obviamente quiero dejar un poco a la curiosidad porque ya los desafíos me parece que vienen también desde la perspectiva de la investigación, no solo de lo sustantivo. En lo sustantivo ya tenemos como unas guías u orientaciones de anonimato, de uso de herramientas tecnológicas para realización de la conducta delictiva y autoriza o no autoriza la víctima para la comisión del acto delictivo en concreto, de la transferencia me refiero. Y esos son aspectos clave, digamos, en este tipo de temas, porque si no hay una autorización, evidentemente estamos en una estafa cibernética, a diferencia de lo que hacen las estafas comunes, que uno usualmente accede a hacer las transferencias. Ese es uno de los elementos que, pues, como ya les comentaba, se destacan en la doctrina. Así es que, bueno, hemos alcanzado los 40 minutos de conferencia.